¿Cómo andan? estás? Bien, muy bien. Con el cuadernito, la lapicera, todo presto para escucharte. Estoy lista y unas servilletitas por las dudas. Bien, por la... Bueno, vamos a hablar hoy de una mujer que tiene un récord dentro del tango, dentro de la historia del tango, porque fue al mismo tiempo letrista, compositora y cantante, ¿no? Vamos a desarrollar un poco ese tema y vamos a hablar de, está casi todo dicho, ¿no? De Eladia Blasquez. ¿Qué nivel? ¿Cómo vende? Debe ser por eso que se escucha tanto este segmento. A mí ya me compró. Sí, no, que ¿Y recontra. por dónde arrancar si no es por...? Y por el principio. Me encanta. Aunque podríamos arrancar por cualquier lado. No, sí, Por sí. Lo donde que, lo que quieras. así, lo que Vos vamos a hacer hacés lo que con quieras. Eladia, lo que hacemos es también casi cruzar la mitad de cancha, digamos, del siglo XX, porque nos hemos anclado por lo general en figuras más, digamos, vinculadas a la edad de oro del tango o incluso vinculadas a la Guardia Vieja, Claro. ¿no? Pero casi que no, del 50 para adelante han sido muy pocas las referencias. Y bueno, es interesante también por eso, me parece, la figura de Eladia, ¿no? Porque, digamos, en un momento de profunda crisis del tango, tal vez las décadas más difíciles para el tango hayan sido las del 70 y 80, o si querés 60, 70 Sí, y te iba 80. a preguntar eso también. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso, en el marco, digamos, de un género que estaba en franca declinación, aparecen algunas propuestas renovadoras, innovadoras, y sin duda el nombre de Eladia Blasquez es uno de esos nombres que hay que ubicar junto con, si pensás en letristas, no tenés, digamos, muchos nombres después del 50, después de la década del 50, ¿no? Tenés que pensar en Héctor Negro, en Horacio Ferrer Claro. Claro. y en Eladia Blasquez, digamos, ¿no? Entonces es interesante cómo aparece en el marco de una crisis muy importante del tango desde la danza, desde la producción, Sí. desde la composición, etcétera, etcétera, ¿no? Ella en realidad al tango se dedica, podríamos decir que un poco tardíamente, porque Eladia Blasquez nació a comienzos de la década del 30, Sí. en 1931. Y el primer disco que graba, el primer disco que sale a la venta, digamos, estamos hablando ya de una época en la que ya existe el long play, ¿no? El primer disco que saca en el año 70, digamos, es el primer disco donde ella hace tango. Ya en el primero. No, o sea, lo primero que ella graba como tango es 1970. Ella había hecho otras cosas antes. Ah, bien, ahí te Y entendí. es- Pero no tango, no se había dedicado al tango. O sea, se empieza a dedicar al tango cuando ya está en el umbral de sus 40 años, ¿no? Mi ciudad y mi gente se llama el primer disco, 1970, está ese tema incluido. Pero antes, y esto es lo interesante, Sí. ella ya se dedicaba a cantar y a componer y a escribir. De hecho, uno de los tangos que aparecen en ese disco, que se llama Sueño de Barrilete, y que vos lo tenés, ya me dijiste, pero no es que lo hayamos acordado previamente, sino que en esta improvisación esto funciona. Y esta conexión. Esta también. conexión, es una conexión, ¿no? Sí, sí, sí. Ese tango lo había escrito a fines de la década del 50. Sueño de barrilete. Sueño de Barrilete. Cuenta ella esto, que cuando ella no se dedicaba al tango, pero que lo escribe en 1959, queda durante mucho tiempo esa composición como en remojo, digamos, ¿no? No la tenía terminada, pero sí ya estaba esbozada la letra, la música. Y cuando a fines de la década del 60 le preguntan a Eladia si tiene algún tango, ella se acuerda del Sueño de Barrilete, lo termina, incluso lo amplía desde el punto de vista de la letra y aparece en el primer disco. Pero ella en realidad cantaba desde muy pequeña. Es
hija de inmigrantes españoles y sobre todo españoles de la región de Andalucía, o sea, en el sur de España, ¿no? Sobre el Mediterráneo, hay toda la zona, digamos, del estrecho de Gibraltar, el Mediterráneo, bueno. De Granada era su mamá. Entonces, cuando los padres se trasladan a Buenos Aires, ella nació en Buenos Aires. En realidad nació, y ahora vamos a hablar de eso también, nació en Avellaneda, en Herli, muy cerquita de la estación de Herli y del puente de Herli. Mirá, no sé si conocen la zona. Sí, conozco. Es una sí, zona mi muy, zona muy también. pintoresca porque aparte está la cancha del Porvenir, ahí, Sí. y pasa el puente de Herli y el tren, ¿no? Desde la cancha se ve pasar el tren. Bueno, tiene como una atmósfera muy suburbana toda esa zona. Conurbana. Es cerca de la estación Herli, partido de Avellaneda o distrito de Avellaneda. Sí. Ella nació ahí. Pero los padres venían de Andalucía, de Granada. Entonces, la abuela y también un poco la mamá, desde muy niña, como que la fueron llevando por esa musicalidad. De hecho, los padres se conocen, esto es muy interesante, en el marco, digamos, de la gran inmigración, se conocen en una especie de centro de fomento o espacio cultural que reunía a los inmigrantes provenientes de la región de Andalucía y más específicamente de la ciudad de Granada y alrededores. Entonces ahí se conocen los padres y ella cuando empieza a cantar siendo muy, muy niña, en Radio Argentina, empieza a cantar temas que son temas, digamos, característicos del cancionero español y sobre todo del cancionero andaluz. Claro. Canta eso, ¿no? Ella cuenta que incluso en esa época conoce a Eva Perón, siendo ella niña, ¿no? Sí. O muy joven. O adolescente. capaz. Claro, que conoce a Hugo del Carril, ¿no? En la radio, pero se dedica a ese tipo de género musical, ¿no? Y después incluso también se dedica al folclore argentino y a otros géneros musicales, pero no al tango, que aparece como más tardíamente, ¿no? Y por eso digo, es interesante porque ella irrumpe en el panorama del tango en un momento donde fines de la década del 60, comienzos del 70, ciertos procesos que ya se venían esbozando, tal vez desde la segunda mitad del 50, se profundizan mucho en los 60, que tienen que ver con lo que podríamos sintetizar como una pérdida de centralidad del tango dentro de lo que es el panorama musical argentino, ¿no? ¿Por qué hablo de una pérdida de centralidad del género? Porque aparecen otros géneros que compiten con el tango. Los 60, dentro de lo que es la música nacional, digamos, los 60, digamos, rápidamente los vinculamos con el boom del folclore en Argentina, ¿no? Es decir, hay una explosión del folclore en la Argentina que desplaza, de alguna manera, digamos, al tango. Pero también está la irrupción de música que viene de afuera, el rock fundamentalmente, y otros ritmos, ¿no? Ritmos incluso tropicales, que ya hacen que en los bailes, por ejemplo, toque una orquesta de tango, pero también toquen orquestas que hacen otros géneros. Es decir, hay un proceso de diversificación y una pérdida de centralidad del tango. Y además la irrupción de una cultura juvenil muy fuerte, digamos, que no es un fenómeno meramente local, sino que se da en todo el mundo. Una cultura juvenil que en el caso de la Argentina hace que mucha gente joven visualice al tango como algo propio de otra época, ¿no? Como algo de viejos, digamos. Esto en los 60 era muy fuerte. En los 60 aparecen otros fenómenos vinculados a grupos juveniles que hacen otros ritmos, ¿no? La famosa nueva ola, digamos, el Club del Clan, ¿no? Estamos hablando de la década del 60. Claro. Y el tango queda, de alguna manera, atado a algunas personalidades, algunos casos, casi te diría aislados, pero que tienen mucha repercusión mediática. Por ejemplo, Julio Sosa, ¿no? En los 60, o Roberto Goyeneche, o lo que todavía pueden hacer algunos de los nombres pesados que habían brillado en los años 40 y 50, ¿no? Troilo,
Tita Merelo Pugliese. estaba, Claro, pero digo, desde el punto de vista de lo que es, de la producción musical. y sobre todo de artistas que puedan generar un fenómeno masivo. Porque lo que se pierde es la masividad. Claro, sí. Entonces, por ejemplo, no sé, Troilo y Goyeneche, el reducto de ellos es un lugar muy pequeño, que es Caño 14, ¿no? Tocan en lugares chicos, hay como una especie de proceso de retracción desde el punto de vista de la danza. No existen más los enormes y multitudinarios bailes sociales del 40. Empieza como o cuando se hacen esos bailes, tienen lugar en situaciones particulares, los carnavales, por ejemplo, Claro. o alguna vez que, por ejemplo, en La Plata venía una orquesta grande y entonces iba a Gimnasia o al Ateneo Popular o a clubes, digamos, que tenían esas dimensiones, pero empieza como a ser algo cada vez más esporádico, digamos, ¿no? Y además hay una cuestión política, digamos, después del 55, después de la caída del peronismo, lo que hay en términos generales, desde el 55 y hasta el 83, ¿no? Es una sucesión de gobiernos civiles débiles y dictaduras militares, ¿no? Y en el marco de un proceso de autoritarismo creciente también hay una especie de privatización de lo que sería la vida pública. La gente cada vez menos participa, digamos, de ámbitos sociales o colectivos y cada vez más se refugia en situaciones, digamos, individuales o más pequeñas. Aisladas. Exacto. En ese contexto aparece Eladia Blasquez con algunos discos en una época muy difícil, los años 70, que de alguna manera reactualizan el género, tanto desde lo musical como desde el punto de vista de la literatura, la escritura, la poesía del tango. Por supuesto, generando también cierta resistencia en quienes están como con el oído más acostumbrado a la sonoridad de las orquestas del 40. Claro. Porque el gran problema es que ya no hay orquestas grandes, claro, o que las que quedan, la de Pugliese, por ejemplo, porque Troilo achica la suya, en el sentido de que no es que la chica, su orquesta toca cada vez menos y él toca cada vez más, por ejemplo, con el cuarteto que arma con Grela desde la década del 50. Formaciones más chicas, ¿no? Sí. Es como la regla. Entonces, Eladia en general cuando tocaba y cuando grababa, lo hacía con formaciones pequeñas. La sonoridad es muy diferente. Muchas veces eran tríos, ¿viste? Donde está el piano, un bandoneón y un contrabajo, o algo que hace los bajos, y la sonoridad es muy distinta. Suena de otra manera, es mucho menos bailable, o sea, de nuevo estamos en esta idea, características, si querés, del periodo que se abre después del 55, pero sobre todo en los 60, y que era una idea que el propio Piazzolla de alguna manera militaba activamente, que el tango era más para escuchar que para bailar, ¿no? De todas maneras, lo que hay es una renovación, incluso en las letras, con temas que son temas muy característicos del tango. Por ejemplo, en el caso de Eladia, uno de sus tangos emblemáticos, que se llama El corazón al sur, y que tiene que ver con su barrio, con Avellaneda, etcétera, etcétera, y que es del año 76, además, es un año que toma una temática tanguera muy particular, o muy, si querés, muy característica, que es la del barrio, pero que la actualiza, es decir, mira su barrio, mira Avellaneda, pero desde una perspectiva situada en el presente, ¿no? Y aparte la musicalidad, no sé si la melodía, no la musicalidad. Yo escuchaba esto que estabas diciendo, Martín, de la diferencia, ¿no? Con las grandes orquestas, qué sé yo. Ella se presentaba como Eladia Blasquez. Claro. ¿No? Era la orquesta del sur de no sé dónde. Era ella. Sí. Pero era ella con lo que ella tenía para decir. Porque para mí es eso la cuestión de los versos, la poesía y aparte la música. Y la voz, ¿no? Su voz, el estilo. Logra imponer un estilo, sí. ¿no? Vos la escuchás y decís, es Eladia Blasquez. Es como muy, no hay duda. Consigue construir un estilo, ¿no? A lo largo, sobre todo a lo largo de toda la década del 70 y buena parte de la década del 80, que es donde se concentra como lo más interesante, digamos, de su producción, con temáticas que son temáticas muy cotidianas, muy porteñas, ¿no?
muy ancladas en Buenos Aires. Muy de la época también, ha sabido. Les quiero No compartir. sé, no quiero spoilear. Les quiero compartir uno que es Qué buena fe, para que compartamos con la voz de Belusi la poesía, porque todo lo que vos vas diciendo ahora me lleva a repensar con detalles cómo es la poesía de Ladia Blasquez. Y escuchemos y después seguimos charlando sobre la poesía de ella y que es un tango interpretado por Belusi. A ver. Una poesía mucho más actual, más contextualizada con esto que nos decía Martín. Sí. Escuchábamos a Alfredo Belusi con su orquesta. Qué buena fe, de Ladia Blasquez. Bueno. Hay una versión muy linda de El corazón al sur, donde cantan a dúo Ladia Blasquez y María Graña. Ay, sí. Es una maravilla. María Graña, anoto en el cuaderno, María Graña, no, Martín. Están las dos ahí no cantando. Es como un pedido, cantando pero a la pasada. a dos voces. De paso te la dejo picando. Es muy lindo. Bueno, Corazón al Sur es tal vez uno de los más conocidos, ¿no? De los temas de Ladia. Escrito además en una época, 1976, ¿no? Y yo creo que cuando ella dice, bueno, por eso tengo el corazón mirando al sur, hay como un doble posicionamiento, ¿no? Sí, porque hay una cuestión solo por el barrio, de clase, ¿no? Claro. En el sentido de, bueno, tengo el corazón mirando al sur, que es Avellaneda. Ella estaba viviendo en ese momento en el centro de Capital, incluso en un barrio bastante paquete, digamos, en Barrio Norte vivía. Y decía que cada vez que abría la ventana, miraba para el lado de Avellaneda, ¿no? Como, tengo el corazón al sur. Y también, digamos, esa geografía, al ubicar ahí un poco sus orígenes y reivindicarlos, bueno, también hay un posicionamiento político-ideológico, me parece, ¿no? Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, ¿no? Claro, por eso tengo el corazón mirando al sur. Qué palabrita, Sí. Ahí el equipo de producción. Albur. Tenemos acá todo nuestro equipo. Podríamos hacer un concurso, ¿no? ¿Qué significa esa palabra? Pasa que sin googlear, ¿no? Tendría que ser. No vale. Bueno, pero es una poética muy, muy cotidiana la que construye. Y es casi por ahí el rasgo más distintivo, ¿no? La búsqueda de alguna manera de una fisonomía, por un lado de la ciudad y por otro lado de la gente que vive en esa ciudad, ¿no? Que es un poco el título de su primer disco, claro. Mi ciudad y mi gente, ¿no? Es ahí donde ella pone. Sí. Después hace muchos temas y muchas canciones, compone muchas canciones muy conocidas que salen de lo que sería un poco la matriz de un tango, ¿no? Pero que han sido muy... Honrar la vida, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es con las alas del alma? Que son realmente, digamos, temas que han marcado una época también, ¿no? Son canciones muy, muy cantadas también por otros y por otras intérpretes, porque, no sé, me acuerdo Julia Senko. Prohibido prohibir. Prohibido, ha sido música de series, digamos, la vuelta a la democracia. Sí, en los 80 muchas series tenían la música o música de Ladia. Incluso Víctor Hugo Morales abría las transmisiones radiales de los domingos, estoy hablando de los 90, cuando él aparte lideraba la audiencia, lejos y por escándalo la audiencia deportiva, ¿no? Y arrancaban con un tango que estaba modificado en función de un poco de lo que era el programa y de lo que era el ritual del fútbol durante los domingos, pero cantaba Eladia y estaba basado en un tango de ella. Es un tango de ella con leves modificaciones, ¿no? Es decir, realmente formó parte de alguna manera de la cultura popular, sobre todo, bueno, en momentos en los que el tango, insisto, estaba atravesando un proceso bastante crítico, ¿no? Mucho más crítico que el que, digamos, porque... Más agudo, sí. Más agudo. Estaba mucho peor. Es decir,
en el sentido que podemos pensar los 90 y sobre todo del 2000 en adelante como un proceso de recuperación o resurgimiento, ¿no? Claro. Más allá que sea tal vez esa recuperación se dé dentro de marcos acotados, ¿no? O de ciertas subculturas. O a una escala más pequeña. O a una escala más pequeña, dentro de lo que es un proceso de pérdida de centralidad. Evidentemente hay como una revitalización, digamos, del tango, del 90 en adelante, pero ella de alguna manera fue una figura muy importante en todo ese proceso de transición entre los 60, los 70 y los 80, donde el tango realmente había perdido mucha gravitación, ¿no? Y donde era muy difícil que, por ejemplo, sectores juveniles se acerquen al tango. Es una referencia importante, Eladia Blasquez, y además, y cierro con esto, yo decía que tiene un récord, ¿no? Supera en cantidad de tangos que tienen letra y música de ella a Enrique Santos Discépolo. Dejando de lado no estoy comparando, ¿no? No voy a comparar los tangos de Discépolo con los de Eladia. Digo que Discépolo tiene una cantidad de tangos que son de él, en los que escribe letra y música. No recuerdo exactamente el número, pero si tuviera que apostar te diría 19, y Eladia tiene algo así como 25 o 26. Letra y música, ¿no? Que ya es una rareza en el tango, que es un género donde, por lo general, ¿no? Siendo mujer. La letra es de alguien, exacto, de un letrista, y la música es de un compositor, qué sé yo, ¿no? Entonces, Cobiani Cadícamo, las grandes duplas. Eran duetos. Troilo y Mansi, Troilo y Castillo. ¿no? Grandes asociaciones. Claro, esas duplas que... pero bueno, podríamos poner 1000 ejemplos. Es raro encontrar letra y música del mismo artista, o de la misma artista en este caso, ¿no? Y entonces Eladia, además, le suma un plus, porque ella además interpretaba los tangos que escribía y componía, ¿no? Entonces, bueno, personaje muy interesante, una especie de trovadora, ¿no? En los años 70 y 80. No, pero insisto también, una mujer que ha sabido poner en palabras un sentimiento que se estaba viviendo tan en carne propia, porque le toca justo poner poesía en la década del 70 y digamos, además de las letras de tango, digo, hablaba y hablaba un poco por todo lo que pasaba y por todos. Sí, logró dar cuenta de un momento histórico, ¿no? Con desde poesía, por eso también que siempre como que nos toca un nervio acá. Sí. Ella muere en el 2005, a los 74 años. De una enfermedad, digamos, terminal, que ya de alguna manera la había, desde hacía un tiempo, la había obligado a replegarse, ¿no? Pero bueno, es una figura, digamos, importante dentro de este panorama, ¿no? Si hablas del tango en los 60, en los 70, y es una referencia ineludible, sobre todo porque es un momento donde donde no aparecen tantos intentos de alguna manera exitosos, doble ¿no? valor, de renovación del tango. Doble mérito. Claro, doble mérito. Sí. Triplica punto letra, diría una jugadora del Scrabble. Mirá vos. Tomá pa' vos. Che, bueno, muchas gracias, Martín. La verdad que el suspiro es lo de mínima, ¿no? Después de escucharte. No lloraste. No lloré, pero a mí siempre pensar en ella me emociona. Pero mira, si te ponemos alguno de los temas, por ahí si te ponemos honrar la vida, con las alas del alma. Yo voy a ir por otro lado porque nos debemos a la audiencia y a la parcialidad salimos moqueando. Postera que está perdiendo. Pero a mí María Elena Walsh, Eladia Blasquez. Tiene temas muy conmovedores. Sí, en el caso particular mío. Insisto con esta recomendación. Escuchen Con el corazón al sur. Con esa dupla. Eladia Blasquez, María Graña. Aparte cantaba hermosamente. Sí. Acá Lidia nos dice que tiene un vals.
Ah, bueno, con mi nombre, sí. Hay un vals que se llama Soledad, te llaman Soledad, que Romy me dice, escuchá, hay un tango que hizo de Ladia Blasquez que se llama Soledad, y allá lo escribió también, hermoso, no sé, Fernando. No. Qué sé yo, bueno, ¿qué va a hacer? No estaba, no, mentira. A ver, Sí. a mí me gustó mucho, y con este propongo cerrar, porque si no es lacrimógeno nuestro programa, pero Sueño de Barrilete. Sí, claro, que lo nombramos y que es el primer sí. tango y vos que lo escribió. mencionaste, que lo tuvo Claro. guardadito desde el 50, Sí. que tomó Y la luz. es uno de los tangos más Sí. emblemáticos de ella. Y También. a mí particularmente, no sé a vos Martín, pero digo, la versión de Rubén Juárez... Bueno, claro. Juárez es otro de esos nombres que aparecen más o menos en la misma época. A mí como pedido algún día me gustaría pedírtelo, porque creo que para esa época Claro. Sí, claro. es también uno de los que Tal cual. defendió Sí. el tango, Y hasta no claro. hace mucho tiempo. sostuvo el tango, en esta Sí, claro, justamente. claro, en esta época, Pero en bueno, esta misma Sueño de época. Barrilete, a mí siempre esa poesía me recontra llegó. No sé si fue el Piolín, bueno, todo lo que van a Sí, escuchar ahora de es la poesía es hermoso. muy lindo, y Es que se le hermoso para haya ocurrido a analizar la letra Eladia también. en el 50, que lo desempolvara, como nos dice Martín, en el Sí, 70. sí. Es Y que que no, bueno, eso es lo que tiene, ¿no? De los grandes, que no pierden vigencia. no es En terrible. el 59 lo escribió y en el 68 Mira, lo grabó. mira vos. Bueno, tenemos que pedir disculpas, porque no hicimos nada.